Muy buenas tardes, muchas gracias por seguirnos aquí acompañando en este segundo coloquio internacional de estudios de arte y cultura Iberoamérica-Japón. En esta ocasión, bueno, ya con 4 días de trabajos en estas jornadas, vamos a dar paso a la mesa 10, titulada Políticas de representación del pueblo del sol sobre el país del sol naciente. Vamos a tener 3 propuestas muy interesantes de las cuales vamos a escuchar tanto sobre temas museales como temas
temas de artistas y de propuestas que se hicieron con políticas culturales entre México y Japón. En primer lugar, voy a presentar a Victoria Inés Guzmán Villarreal. Ella es licenciada y profesora en Artes, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en museos, transmisión y manejo en colecciones antropológicas e históricas por parte de la misma institución, tesista, graduada de la maestría en estudios de Asia y África, con especialidad en Japón en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con la tesis titulada Mirada sobre Japón, exhibiciones de arte y cultura japonesa en la Ciudad de México. Ella nos va a hablar de la Sala de Japón en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, una embajada de la cultura tradicional japonesa en la Ciudad de México. Comenzamos. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, Ariadna. Bien, la Sala de Japón del Museo Nacional de las Culturas del Mundo fue inaugurada en 1965 y desde ese momento se constituyó como uno de los principales espacios de exhibición de la cultura japonesa tradicional. Acá les coloqué dos imágenes en la parte superior de la museografía de 1965 y la imagen inferior es del 2016, un poco para que podamos ver las diferencias que fueron sucediendo a lo largo de la historia de la sala. Podemos observar en la parte hacia la derecha, en la parte superior, una casa tradicional japonesa que fue uno de los logros de la museografía de 1965, donde se aprovechaba el espacio para colocar diferentes objetos y también lo que me interesa que veamos es que se trató de una ambientación histórica. Esta ambientación histórica fue algo muy recurrente durante 1965 en el Museo de las Culturas del Mundo. Y a diferencia, en el 2016 ya ese tipo de museografía cambia y se trata, como dijo la maestra Silvia Seligson, actual curadora de la sala, de una apuesta un poco más minimalista. Bien, entonces la pregunta central de mi trabajo es cómo se ha conformado la representación de la cultura tradicional japonesa a lo largo de la historia de la sala. Y para poder responder esta pregunta, por un lado hay que tener en cuenta los componentes que fueron configurando la sala y la representación, y también los agentes, las instituciones y los actores que lograron, digamos, producir esta representación de la cultura tradicional japonesa. El objetivo es mostrar cómo las exposiciones, en este caso una exposición permanente, pueden actuar como actividades o dispositivos de la diplomacia cultural, es decir, podemos ver las relaciones que se establecen en los países, en el caso de esta sala entre México y Japón, y teniendo en cuenta principalmente las instituciones como los museos y las embajadas. Bien, también les coloqué en la imagen superior una fotografía de 1965 y en la imagen inferior una del 2016 para que podamos ver que se trata de objetos similares de venta tradicional, un kimono, pero la forma en la que han sido presentadas es distinta, ¿sí? En la parte superior se puede ver que se trata de una vitrina de madera que fue así, digamos, organizada, fue así presentada porque tenía que ver con esta ambientación histórica que quería crear la curaduría del momento. Bien, en cuanto a la argumentación, desde sus orígenes, la representación de la cultura tradicional japonesa en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo estuvo vinculada, como decía, a la presentación de aspectos de Japón
que la comunidad japonesa en la Ciudad de México y la Embajada de Japón en México han querido destacar. Y esto lo observo a partir de dos aspectos principales. Por un lado, la adquisición de objetos y la formación de colecciones, y por el otro, las renovaciones de la sala. Una fue en 1988 y la otra fue en el 2016. Entonces también en la imagen superior vamos a ver una fotografía del montaje de 1965, donde se reconocen actores importantísimos para el periodo, como Beatriz Piñachán, el director Julio César Olivé Negrete y Yoshiko Shirata Kato, quien fuera conservadora y la primera encargada de la Sala Japón. Abajo vamos a ver una imagen de 1988 donde observamos que ya no se trata de una casa tradicional campesina, sino que es una casa tradicional, ¿sí? Este también es un logro de la museografía, porque era una recreación de una casa que unía dos espacios distintos a través de un pasillo, ¿sí? Bien, entonces con respecto a la adquisición de objetos y la formación de colecciones, hasta 1988 yo reconozco dos subperiodos. El primero comienza en 1965, cuando es Julio César Olivé Negrete quien va a adquirir objetos para el reciente creado Museo de Antropología Internacional, como se conocía en ese entonces, a partir de préstamos, donaciones, canjes y en menor medida, por una cuestión de presupuesto, compra. Sabemos que en este mismo momento, en 1965, también el museo tuvo una sala dedicada a la cultura ainu, y fue justamente Yoshiko Shirata Kato quien va a conseguir objetos y también bibliografía desde Japón, la va a traer a México a partir del pedido de Olivé Negrete a la Embajada de México en Japón. Al mismo tiempo, como uno de los ejemplos de donaciones, podemos nombrar en 1968 la Embajada de Japón en México va a donar una serie de colecciones de objetos de diferentes regiones de Japón, como fueron artesanía popular, muñecos, máscaras y lámparas de papel. Y también vemos que el traslado de objetos en este caso el Museo de Historia, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, se traslada una serie de objetos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, específicamente a la Sala de Japón, que se trata de casco. Acá les coloqué una imagen de un casco, armadura samurái, vestimenta tradicional. Esta imagen que ustedes ven del casco tiene una historia que se cuenta en el libro de 1967, yo se los recomiendo para que lo lean, donde se dice que es justamente Shirata Kato quien observa en el interior del casco, cuando está haciendo sus tareas de conservación, un testamento del samurái al cual perteneció el casco, ¿sí? Esto es algo que hay que seguir investigando, pero resulta muy interesante. Por el otro lado, este otro subperiodo de adquisición de objetos y colecciones surge a partir de 1972 con el convenio cultural que se establece el museo con el Museo de la Prefectura de Miyazaki. Y esto hace justamente que se logre un intercambio de objetos, por ejemplo, réplicas de piezas arqueológicas, piezas etnográficas, artesanía popular. También en este contexto, en 1978,
hay que nombrar el convenio de hermanamiento entre México, la Ciudad de México y la Ciudad de Nagoya, lo que va a provocar una serie de intercambio de exposiciones, tanto en Nagoya como en México. Y también la comunidad japonesa, como decía, fue un agente muy importante en la adquisición de objetos. Por ejemplo, se van a donar una serie de utensilios, de laca y piezas de cerámica que van a integrar justamente, y acá les coloqué una imagen de la otra sección de la casa tradicional japonesa que tenía la museografía de 1988, donde se pueden ver algunos objetos, ¿sí?, en el interior doméstico. Bien. En cuanto a las renovaciones, hay que decir que las renovaciones se dan en un contexto mayor de reestructuración del museo, en el caso de 1988 y el 2016. La diferencia es que en 1988 el museo recibe un apoyo importante del Fondo de Amistad entre México y Japón, que fue firmado en 1981, y esto es posible. Justamente se hace posible renovar la sala. Al mismo tiempo, la curadora de ese entonces, la maestra Silvia Seligson, va a plantear un guión que tiene algunas diferencias con el guión de 1965. Ya no se trata de un recorrido cronológico a partir de unidades temáticas históricas, sino que ella trata de ampliar el periodo para que se muestren aspectos que tienen que ver con la historia reciente o inclusive el periodo que va después de la posguerra. Pero esto es una negociación que se establece con la Embajada de Japón y con el Fondo de la Amistad, y finalmente no se logra. Se dice que porque no había objetos representativos de ese periodo, pero también tiene que ver con las negociaciones que se establecen en la curaduría en este caso con la institución, la Embajada de Japón. También la nueva adquisición de objetos lo que hace es, va a traer como consecuencia la posibilidad de una ampliación de la sala. Acá vemos un folleto de 1988 que es justamente donde se explica un poco lo que acabo de decir. Bueno, en el 2016, a diferencia de 1988, Seligson va a tener mayor autonomía, ¿sí? Ella ya es la curadora de esta sala propiamente, y va a plantear un cambio bastante significativo en cuanto a las unidades temáticas. Ya no se trata de unidades históricas o que representan la historia de Japón, sino que son ejes temáticos que van a unir por diferencias y similitudes con el resto de las salas de Asia del Este, ¿sí? Con China, Corea. Y al mismo tiempo el recorrido ya no es un recorrido cronológico como en 1965. También la museografía cambió, como había mostrado en las primeras láminas. Se trata de una museografía más minimalista en términos usados por la maestra Seligson. Y aquí les coloqué una imagen de el 2016 del inicio, ¿no?, de la sala. Bueno, con respecto a la sala Ainu, esto es un tema en sí mismo, pero bueno, no quería dejarlo de nombrar. Desde 1965, como decía, encontramos la sala de la cultura Ainu. Era una sala mucho más pequeña, los objetos que se presentaban tenían que ver con el trabajo agrícola, con la subsistencia a partir de la importancia del oso en el pueblo Ainu. Les puse algunas imágenes que se pueden observar también en el libro de 1967, y también sabemos que se publica en ese periodo, en 1965, una revista de divulgación que tiene
bueno, que tiene como temática la cultura japonesa y también la cultura ainu. También sabemos que la sala estuvo montada hasta la década del 2000. Es en el 2008 donde se comienza esta reorganización grande del museo que termina en el 2016, y es en ese entonces donde se toma la decisión de desmontar la sala. En este sentido, yo planteo una resolución posible, sería mostrar, exhibir objetos de la cultura ainu en algún espacio dentro de la sala Japón o en una sala anexa, que no sé si han visitado el museo, pero en la sala que está continua a la sala permanente de Japón hay una sala de exhibición temporaria. Bueno, finalmente las conclusiones. La configuración de la Sala Japón del Museo Nacional de las Culturas del Mundo fue posible gracias a la participación de distintos miembros de la comunidad japonesa en la Ciudad de México, la Embajada de Japón en México y la gestión de directivos y curadores del museo. Este proceso permitió construir una narrativa sobre la cultura tradicional japonesa, inicialmente centrada en una perspectiva histórica cronológica, que posteriormente cambió e incluyó comparaciones con otros países de Asia. Se destacaron aspectos de la cultura como el trabajo agrícola, la vida campesina, el pasado arqueológico, la figura de los samuráis y expresiones como la ceremonia del té, el teatro no y kabuki. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo retrocedió en la representación de la diversidad cultural de Japón, hecho evidenciado principalmente en la ausencia de la sala Ainu. Bien, esta es parte de mi bibliografía. Recomiendo mucho las conferencias que dio la maestra Silvia Seligson, también el libro de 1967. También, bueno, le agradezco mucho a el Archivo Histórico, Catalogación, la maestra Seligson, la directora del museo, y esta ponencia es parte del capítulo 2 de mi tesis de maestría. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por este análisis que haces de esta sala del Museo Nacional de las Culturas. Y bueno, efectivamente, en las políticas museales en México y también en otros países de Latinoamérica, pues habría que revisar estas representaciones y discursos que se van haciendo tanto de las culturas, no solamente de las mismas naciones, incluso, sobre todo en museos que hablan de historia, como en este caso de Japón, y también habrá que ver pues de este retroceso que hablas en cuanto a la representación y los discursos que se están presentando actualmente en el museo. Me parece interesante que lo menciones. También revisar qué tanto el museo se vincula con instituciones especializadas, ¿no?, que puedan abundar más o profundizar más en el conocimiento de la cultura japonesa, que además no sea pues vista de una manera tradicional o como ya la conocemos en México, ¿no? Pues muchas gracias, Victoria. Bueno, a continuación vamos a seguir con la mesa. Vamos a presentar a Adi Carrión Parga. Ella es doctora en Artes y Diseño y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Es licenciada en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Aquí lo tenemos en este complejo. Sus investigaciones se desarrollan en el terreno del dibujo y de su enseñanza. Actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, donde imparte asignaturas de dibujo en la licenciatura de Artes Visuales. Como artista, ha exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, España, en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM, en la Galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Galería de La Esmeralda. Y ella nos va a hablar a continuación, México en Osaka, reflexiones en torno al pabellón mexicano en la Feria de Osaka de 1970. Adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por la organización, muchas gracias a mis colegas aquí en la mesa. Después de esta mañana también en la que escuchamos a estos artistas, ¿no? Hablando desde la tecnología, desde la autonomía, desde la reconciliación. Bueno, a mí me da mucho gusto también estar aquí. Estudié aquí en La Esmeralda, ¿no? Hace ya muchos años. Me encontré uno de mis primeros catálogos. Mi primera exposición fue en la Galería de la Esmeralda. Y bueno, estoy aquí como historiadora del arte, pero bueno, tengo también mi trayectoria como artista. Entonces, bueno, me pongo mi cachucha de historiadora y bueno, yo les traje esta reflexión. Yo voy a leer, a ver qué les parece. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y como parte de su presencia en el exterior, México participó en múltiples ferias y exposiciones internacionales en las que se buscaba difundir una imagen de nuestra cultura y nuestra nación. Los pabellones de muchas de estas ferias estuvieron a cargo del emblemático curador, museógrafo y agente cultural Fernando Gamboa, quien puede verse como el artífice de gran parte de estos discursos que presentaban la identidad mexicana en un contexto internacional, el cual además se iba transformando con el tiempo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la polarización entre el bloque comunista y el bloque capitalista, el escenario internacional sufrió múltiples transformaciones y asimismo la imagen que México presentaba al mundo también tuvo sus cambios. En esta ponencia me interesa reflexionar en torno a una de estas ferias internacionales que resultó emblemática por ser la primera en llevarse a cabo en el continente asiático. Comúnmente conocida como la Feria Internacional de Osaka, se realizó de marzo a noviembre de 1970 y el pabellón mexicano estuvo a cargo, como en ocasiones anteriores, de Fernando Gamboa. La Feria de Osaka. En 1963, el presidente del Buró Internacional de Exposiciones autorizó la realización de la primera feria internacional en el continente asiático, la cual se realizaría en 1970. La petición de Japón de realizar esta feria tenía como objetivo presentar a un país recuperado rápidamente después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, convertido en la tercera potencia económica, con un avance tecnológico notable y sobre todo reconciliado con sus antiguos enemigos. El tema que se seleccionó para la feria fue el de progreso y armonía para la humanidad. Marco Polo Juárez ha señalado oportunamente cómo la convocatoria de la Feria de Osaka, y abro cita, significó la oportunidad para Japón de reposicionarse en el panorama internacional como una potencia con una economía basada en la vanguardia tecnológica. Se termina la cita. Algunos países respondieron sumándose a este frenesí tecnológico y otros, como México, buscaron destacar su milenaria tradición cultural, así como la solidez de sus instituciones. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los pabellones que se presentaron. Había pabellones tradicionales de países, había pabellones de ciudades emblemáticas, había pabellones japoneses patrocinados por las marcas. Aquí vemos el pabellón de Kodak, el pabellón de Ricoh, y esta es una visión más amplia, ¿no?, de otros pabellones. Los pabellones que más expectativa generaron eran los de la URSS y el de Estados Unidos. Entonces, aquí en el primer plano está el de Estados Unidos, que es muy amplio, muy horizontal, y el de la URSS es el que está al fondo, blanco y rojo, muy alto, ¿no? También estoy citando aquí a Marco Polo Juárez. Estados Unidos desarrolló una cubierta de plástico y fibra de vidrio entramada con cables tensados, sujetos a una estructura de hormigón y parcialmente soportados a partir de aire presurizado. El uso de este sistema ligero significa una mayor extensión del pabellón, por eso es así como súper horizontal, ¿no? Lo que permitió colocar en 9,000 metros cuadrados 7 exposiciones sobre la imagen de América. Por su parte, la URSS se encargó de construir el edificio más alto de la exposición, 109 metros, diseñado a partir de una estructura tubular que replicaba una bandera desplegándose. Presentó en 3 niveles un conjunto de elementos que representaban la cultura soviética a un nivel más humano. Ahora vamos al pabellón mexicano. La arquitectura del pabellón mexicano fue definida a través de un concurso convocado desde 1968.
Los resultados del concurso se dieron en enero del 69 y el ganador fue Agustín Hernández. Este ya es montado, ¿no? Porque si ven, vemos el pabellón de la URSS atrás. Según Juárez, México presentó un diseño no sustentado en los avances tecnológicos o la bonanza económica del país, sino basado en la herencia cultural, la riqueza natural y la producción artística de sus individuos. Este es, digamos, el dibujo, ¿no? El diseño, y esta sería la maqueta, ¿no? En este proyecto, bueno, no solo el arquitectónico, sino en las salas, tenían un papel central los distintos momentos históricos de la cultura mexicana, entre los cuales Gamboa concebía una continuidad de lo mexicano. Había una sala dedicada al arte prehispánico, otra al arte colonial, un espacio para las artesanías y el folclore y finalmente una sala dedicada al arte moderno, que presentaría murales realizados ex professo por artistas mexicanos. Según relata Scarlett Galindo, el pabellón mexicano manejaba dos temáticas: la general de la exposición universal y una relacionada con el país invitado. Igual que el nombre de nuestra mesa el día de hoy, el país del sol y el país del sol naciente. Así lo pensó también Gamboa hace 55 años. México, pueblo del sol, al encuentro del Japón, país del sol naciente. Así se llamaba esta sala, la sala principal del pabellón mexicano. En esta sala se presentó una réplica de la Piedra del Sol, de más o menos, tiene 3 metros de diámetro, y al otro costado de la sala estaba la poesía, el poema de Octavio Paz, Piedra de Sol, traducido al japonés. También acompañaban esta sala obras de Arnaldo Cohen y Luis López Loza, que eran pintores, digamos, relativamente jóvenes, ¿no? Con encargos, obras realizadas ex professo para esta exposición vinculadas a la idea del sol. En sus notas personales, Gamboa refiere una posible relación entre México y Japón a través de esta referencia al sol. México es visto como el pueblo del sol, concibiendo a Tonatiuh, el resplandeciente niño precioso, el águila que asciende. Por su parte, Japón es el país del sol naciente. De esta manera esperaba generar este diálogo con el país anfitrión. Considero sumamente interesante esta propuesta curatorial de Gamboa, que incluye en una misma sala objetos de diversos periodos históricos y los emparenta a través del motivo temático o metafórico del sol. Para Gamboa, esta interacción entre objetos culturales tan diversos es natural y fluida, pues debe reiterar la esencia del arte mexicano, que desde su perspectiva tiene una continuidad estética. Gamboa concibe el arte mexicano como dramático, fértil, rico en formas, fuerte, vigoroso y provocativo, tradicionalista y a la vez renovador. El arte mexicano es bello porque, y abro cita, este es Gamboa hablando, de un modo emocionante traduce lo que éste tiene de humano vital, sensible y cargado de significaciones. Tiene enorme capacidad de drama, de ternura y de piedad. Para Gamboa, además, y abro cita otra vez, ha sido un arte de inspiración colectivo, público y por ende monumental. Nunca un arte intimista, decorativista ni banal. Bueno, les paso rápido. Estas son las salas específicas. Esta es la de prehispánica. Esta es la de arte colonial. Esta es la de artesanías. Y esta es de la que quiero hablar más o menos a continuación, que es la que llamamos la sala de los murales. Gamboa también decide apartarse de algún modo del tema que era progreso y armonía y hace una interpretación suya de este tema. Dice Scarlett Galindo: Gamboa planeó una exposición que como contrapartida complementara el tema central. La ciencia y la tecnología no trabajan en armonía con el hombre y menos en los países en vías de desarrollo. Se trataría entonces una temática crítica de toma de conciencia, con un arte comprometido, y la pintura mural sería ejecutada de manera colectiva. Entonces se encargó una serie de murales a artistas jóvenes
y les puso una temática muy específica. Así me pega. Invitó a 11 artistas que tendrían que hacer estos murales que tendrían como una suerte de continuidad para construir un ambiente pictórico único. Algunos autores o historiadores refieren que Gamboa se había inspirado en su viaje a Bonampak para idear este espacio pictórico ambientado que envolvería al espectador. Los artistas convocados por Fernando Gamboa para realizar estos murales fueron Lilia Carrillo, Arnaldo Cohen, Manuel Felgueres, Roger von Gunthen, Brian Nissen, Vladi, Fernando García Ponce, Francisco Corsas, Francisco Icaza, Antonio Peiri y Gilberto Aceves Navarro. Los contactó en noviembre del 69 y les pidió en un mes su cuadro. Este, por ejemplo, es el cuadro el mural de Lilia Carrillo, que creo que podemos ver en la foto en Osaka. Esta de acá, tenemos aquí uno. Esta es la única foto que yo he encontrado de los murales instalados en Osaka. En la feria de Osaka, que en realidad fue a 10 minutos de Osaka. Este es el mural de Lilia Carrillo. Para la realización de los murales se habilitó un galerón para que trabajaran todos juntos al mismo tiempo, pasaban por ellos, los llevaban, los ponían a trabajar, los recogían en la noche porque solo tenían un mes para realizarlo. El objetivo era propiciar una colaboración. Para Gamboa, la idea es que estos murales dialogaran entre sí, pero en realidad son muy diferentes unos de otros. Gamboa tenía la idea de que esto se podía llamar un arte programado, así le llamaba, el arte programado. En sus notas personales dice lo siguiente: el arte programado está destinado no a una pequeña élite o a un individuo, sino a todos los hombres, sin importar su origen étnico o nacional. Se está realizando según experimentos prácticos de teorías diversas mediante la labor colectiva de grupos, de artistas, sobre un determinado programa y se propone básicamente sobrepasar la enajenación del artista de la actual tecnocracia, es decir, la superación espiritual sobre la tecnología y la automatización. Entonces, por esto, Gamboa pensaba que el arte mexicano es esto, un arte colectivo. Esa termina la cita de Gamboa. El programa que Gamboa les propuso a los artistas en esta ocasión implicaba una suerte de distanciamiento del sentido tecnológico del progreso y criticaba las desigualdades entre las naciones. Lo que hizo fue desarrollar una respuesta desde las necesidades y preocupaciones del entonces llamado Tercer Mundo. Fue así que el tema que les propuso a los artistas fue el siguiente: el angustioso desajuste de la equivocada aplicación de la máquina, la tecnología y la ciencia, no utilizada para el beneficio y la armonía de los pueblos. Gamboa desglosó este tema todavía en 8 subtemas, sí que era programado, súper programado. El primer tema era la ciudad desbordada, 2, el complejo industrial militar, 3, la ciencia contra el hombre, 4, totalitarismo electrónico. Acuérdense que esto es 1970, ¿no? No suena así como de hoy. 5, la realidad inestable. 6, la discordia. 7, desarrollo y subdesarrollo. Y 8, confabulación política. Los artistas escogieron entre estos temas y debían desarrollar sus murales. En general, usaron títulos básicamente de estos temas, sacados de aquí. Por ejemplo, el mural de Lilia Carrillo se intitula La ciudad desbordada, el envenenamiento del aire. Hay otros murales como el de Felgueres, que sería este de acá, que se llama La tecnología deshumanizada, víctima al hombre, y el de Gilberto Aceves Navarro se llama Biafra. Ahora aquí vengo al asunto que más me interesa de este periodo, de esta situación. Podemos caracterizar a los 11 artistas convocados como afines a la corriente de la pintura abstracta informalista, que habían luchado durante los años anteriores por legitimar una expresión individual al margen de una pintura oficial, que hasta la década de 50 seguía siendo el muralismo o la Escuela Mexicana de Pintura. Resulta entonces un poco extraño que Gamboa invitara a artistas que habían destacado por su expresión individual, su interés en los asuntos, digamos, de la pintura misma o lo que se llamaba el arte puro,
su defensa de que las obras no tenían que tener un discurso además de sí mismas, ¿no? Las obras hablan por sí mismas, ¿no? Decían muchas veces. Y Gamboa los invita a hacer un mural colectivo, crítico, a partir de un programa bien establecido a nivel discursivo e instaurar así una suerte de continuidad histórica con el muralismo. Pero justamente eso era lo que él quería, o sea, ese era su proyecto. Tal como lo escribe en su texto, escribió un texto, Nueva Pintura Mural de México. De este modo, Gamboa veía los murales de Osaka como el inicio de un nuevo muralismo mexicano. Y ya, me falta una página, que daba continuidad a la pintura mexicana y al legado de contribuciones de Tamayo. O sea, son como esas dos partes, ¿no? La pintura mexicana, Tamayo, y luego este nuevo muralismo. Es interesante reconocer cómo esta nueva generación de artistas fue acogida por el Estado mexicano para presentar un posicionamiento cultural y de identidad nacional a nivel internacional. Pues, como menciona Ana Torres, Abrosita, las políticas culturales son formas objetivadas del poder político, ¿no? En la mañana también nos hablaban de cómo nosotros también personificamos, ¿no? Estructuras del poder, ¿no? O las políticas culturales también lo son, ¿no? Formas del poder político. Son el discurso oficial que elimina el pensamiento crítico y promueve una imagen idealizada y matizada de la modernidad nacional. Termino cita. La elección de artistas que practicaban la abstracción parece contradictoria con la intención de generar un mensaje específico programado a priori por el curador. Gamboa sostiene que de esta manera apuntala una nueva pintura colectiva y de vanguardia. Sin embargo, hay testimonios de que los artistas pintaron realmente pues, lo que normalmente pintaban y que al final simplemente pusieron alguno de los títulos. Quizás este es el caso, el de Gilberto Aceves Navarro, en el que hay una visión quizás más comprometida, más crítica, es el artista que quizás se pueda ver como más crítico entre los artistas convocados en esa ocasión. Analizando, por ejemplo, la obra de Lilia Carrillo, el historiador David Fuente plantea que toda su obra es atmosférica, toda su obra tiene esta suerte de nebulosas y figuras flotando, por lo que es posible, dada la polisemia de una obra artística, pues ver aquí la contaminación, pero también se podrían ver otras cosas, ¿no? Fuente cita a Raquel Tibol, quien en 1976, porque estos murales se exhibieron en el Palacio de Bellas Artes en 76, y Raquel Tibol dice, pintó la contaminación, o sea, Lilia Carrillo pintó la contaminación, se lo pregunta. Pudo interpretarse de esa manera, pero no era lo adecuado, pues equivalía a situarla en un realismo alegórico con el que ella nunca había estado de acuerdo. Yo por mi parte considero también un poco extraño que un artista como Manuel Felgueres firme en 1969 un lienzo titulado, así se titula La tecnología deshumanizada víctima al hombre. Esta es una obra muy parecida a otras obras de Felgueres anteriores y posteriores, diría yo. Y sabemos que posteriormente Felgueres era un ferviente defensor del uso de la tecnología en el arte. Tiene un libro que se llama La máquina estética, donde usa la computadora para realizar obras. Y desde 1970 hace unos cambios en el plan de estudios de la estudios profesionales de la ENAP, donde meten mucho la tecnología. Entonces, yo desde que vi este título me pareció extrañísimo que Felgueres en 69 hablara de cosas, digamos, negativas o las consecuencias negativas de la tecnología. Y desarrollando la investigación descubrí que fue Gamboa quien puso estas ideas, digamos, en los artistas. Bueno, ya termino. Considero que estos murales son una evidencia de un momento singular en la historia del arte mexicano, en el que se apostó por una pintura que se ubica en un punto intermedio. La verdad es que todos estos tampoco son abstractos, sino están en un punto intermedio entre la figuración realista y lo que después será el geometrismo mexicano. Estas obras, emparentadas más bien con la abstracción lírica, la verdad es que nunca, esta abstracción lírica nunca se presentará como una pintura oficial, un poco como a pesar de lo que buscaba Gamboa. Más bien unos años después encontraremos el geometrismo mexicano, que ese sí será de alguna manera apuntalado como una pintura oficial. Pero bueno, esa es otra historia. Y nada más como epílogo, bueno, los murales están a la vista en el Museo de Arte Abstracto en Zacatecas, el Museo Manuel Felgueres. Se recuperaron, tenían muchos destinos diferentes
Y si notan, están expuestos como cuadros, no como esta atmósfera, están separados, no están juntos, ¿no? Están juntos, pero con su distancia, como cuadros, ¿no? Y como epílogo, no apareció el epílogo. Bueno, me descubrí que el próximo año va a ser la Feria Internacional de Osaka. 55 años después van a hacer una nueva feria y México oficialmente se retiró. No vamos a participar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adi, por esta interesantísima ponencia. Me parece muy relevante, además, que las dos ponencias que se han presentado hasta ahorita pues se vinculan en cuanto a las políticas culturales y que efectivamente pues van a ser estos intelectuales, ¿no? Como en su momento lo fue Vasconcelos, después también Fernando Gamboa, ¿no? Quienes van a dirigir estas políticas, quienes van a dictar qué es lo que se va a representar también de los países, bueno, en este caso de México, y a partir de eso también hay una búsqueda, ¿no? En el caso de Gamboa, creo que Adi lo planteó muy bien, de revisar qué símbolos, qué tanto podemos vincularnos con otras naciones, cómo podemos hacer cómo vamos generando nuestras relaciones que después las vamos a transformar en estas políticas culturales, ¿no? Y que se quedan establecidas como oficiales hasta que no también se empiezan a generar estos cuestionamientos de si es así como nosotros estamos viéndonos como ya sea mexicanos, ya sea como japoneses, qué tipo de representaciones estamos dando también hacia otras naciones, ¿no? Muchas gracias, Adi. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con una ponencia también que se vincula con estas dos, pero específicamente ahora con un artista japonés. Voy a presentar primero al ponente y ahorita les digo el título. A continuación tenemos a Carlos Naranjo Bejarano, que además él está en línea. Él nació en España en 1996, reside en Japón desde el 2015, donde llegó como becario del gobierno japonés. Es maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Toshisha y licenciado en Ciencias de los Medios por la Universidad Tecnológica de Tokio. Profesionalmente es consultor empresarial, así como traductor e intérprete del japonés al español. Desde 2019 es miembro de la Asociación Japonesa de América Latina y desde marzo del 23 es coordinador de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón. Su principal tema de investigación es la gestión internacional de empresas japonesas en el ámbito de las relaciones México-Japón. En el aspecto del arte, su principal línea de investigación es la genealogía de grabadores japoneses en México, Tamiji Kitazawa, a Shisaburo Takeda, así como es coleccionista de arte mexicano, contando en su colección con obras de autores de Shisaburo Takeda y Tito Takayoshi, Tamiti Kitazawa y Yoshini Toriyama. Disculpa. Entonces, bueno, a continuación, Carlos, con la ponencia La Juventud de Kitazawa Tamiji en México en 1921 a 1936, una retrospectiva a través de sus crónicas. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Perfecto, muchas gracias por la presentación y enhorabuena primero por la organización del coloquio. Me da mucha pena no poder estar allí con todos ustedes, pero vamos a dar comienzo con la ponencia, ¿no? El título de mi ponencia es La Juventud de Tamiji Kitazawa en México, una retrospectiva a través de sus crónicas. Para comenzar, he elegido 3 obras de Tamiji Kitazawa de su época en México. La primera es Burro, que durante su época como profesor en Tlalpan. La segunda es Un Rabado. La segunda es un lienzo durante su época en Tasco, y la tercera es un rabado de uno de sus alumnos, un joven llamado Delfino García, que retrata al maestro Tamiji Kitazawa. Para empezar, me gustaría tratar brevemente sobre quién es Tamiji Kitazawa. Tamiji Kitazawa es un pintor japonés, nacido en Shizuoka en 1894. Carlos, perdóname un segundito, nada más que casi no te ves en la cámara, si podrías, ¿Se ve? casi no te ves en la cámara, entonces si podrías… Claro. ¿Se ve? Sí, ya mejor, muchas gracias, perdóname la interrupción.
Tamiji Kitagawa estudió primeramente en la Universidad de Waseda, estudió comercio, pero justo cuando está en Waseda, uno de sus senpai es de un grupo de pintura y ahí empieza su interés por la pintura. En 1914 abandona sus estudios y llega y parte hacia Estados Unidos, donde estaba su hermano mayor. Pasa un primer año estudiando inglés y posteriormente reside en Chicago hasta que llega a Nueva York, donde primero comienza a trabajar como guionista de teatro y finalmente es en 1919 cuando tiene la oportunidad de estudiar por primera vez arte formalmente en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Ahí es compañero de Yasuo Kuniyoshi, otro pintor japonés. Una vez ha terminado sus estudios, ya no quería estar más en Nueva York y llega primero a Florida, posteriormente llega a Cuba y después de Cuba, durante 1921 hasta el 36, es donde reside 15 años en México. En el 36 se casa con una japonesa llamada Tetsuko Ninomiya y regresa a Japón. En Japón se dedica a la pintura, a la enseñanza, hasta que eh, en 1986 condecorado con la Galteca y fallece a la edad de 95 años en el 89. En esa ocasión, esta ponencia se basa en las crónicas escritas por el propio Tamiji Kitagawa, publicadas en el año 1955 por la editorial Kobunsha. Es un libro breve de 200 páginas que se divide en 7 capítulos y que voy a intentar resumir brevemente y analizar para que entendamos la vida de Tamiji Kitagawa desde sus crónicas en un punto de vista personal. El primer capítulo nos presenta a Tamiji Kitagawa en Cuba. En Cuba trabaja como mozo de hotel, donde le contratan gracias a su conocimiento de inglés. Allí a todos los japoneses que llegaban le presentaban a Tamiji, hasta que cierto día llegó un japonés sucio y sudoroso, se le presenta a Tamiji y le dice que le gustaría su intérprete. Tamiji no tiene dinero, pues es un simple mozo de hotel, pero comprendiendo el dolor de ese japonés, decide invitarlo a una comida. Sin embargo, cuando llegan al restaurante al que Tamiji le iba a invitar, el paisano japonés dice que ya no está interesado en comer y se regresa al hotel. Es entonces cuando el paisano le roba todos los bienes que Tamiji había tenido en su hotel, que eran todas sus pertenencias, eran $3,000 que había ahorrado en Estados Unidos, sus recuerdos, sus obras. Es por esto que se dice que apenas tenemos obras de Tamiji Kitagawa previo a su época en Cuba y en México. En ese momento, justo Tamiji ya había comprado un boleto para ir a México, a Veracruz, y decide aventurarse pese a no tener dinero. En sus crónicas también relata que con mucha tristeza dejó un óleo al lienzo incompleto que él había titulado Familia Negra comiendo sandía. Esa es la Cuba de la época. Y ese es el baúl que le roban a Tamiji Kitagawa y que 2 años más tarde en México pintan un óleo al lienzo. En su primer medio año en la Ciudad de México, como no tenía dinero, primero busca una casa de huéspedes donde se pueda alojar y encuentra a doña Adela, una señora que vive en la calle Uruguay 215 y que le ofrece alojamiento. Allí vive otro joven de 20 y pocos años, originario de Texas, al que llaman Güero Arellano, y que doña Adela le cuenta que no es muy buena compañía porque le gusta ir a tomar, le gustan las mujeres y que es un vividor. Sin embargo, el espíritu aventurero del Güero Arellano hace que sea el primer amigo de Kitagawa en México. Además, como hablaba inglés, pues se podían comunicar fácilmente. Al paso de unas semanas, Tamiji no puede pagar la renta a doña Adela y le revela que era un artista. A ella, pues la verdad, eso le queda bastante bien porque le gustaba Tamiji, le gustaba Japón, ¿no? Y le dice que no pasa nada, que no hace falta que pague todavía la renta. Es más, le da un taller mejor, una habitación mejor que puede utilizar como estudio, justo al lado de ella. Pero el Güero Arellano le dice que previamente ha habido otros 2 jóvenes que han vivido en la vivienda
y que misteriosamente habían fallecido, y que el difunto esposo de doña Adela también había fallecido por raras circunstancias. Hay que entender que la señora doña Adela incluso nombra a Tamigi con el nombre Salvador en español, que era el nombre de su difunto esposo. Entonces, al día siguiente de conocer este hecho, huye y llega a parar a la calle de Versalles 212, donde está la familia Martínez Montes de Oca, una familia bastante adinerada, que primero contrata a Tamigi como parte del servicio y que posteriormente incluso lo llega a ser tutor de inglés de sus 4 hijos. Al poco tiempo de residir allí, enferma por la alimentación y pues, seguramente por agua contaminada de amebiasis. Se lleva varios meses enfermo, donde la familia le da cuidados, incluso le pone a una de sus sirvientas, la joven Felipa, que tenía 20 y pocos años, a cuidarlo. Esa es el México de la época, el Zócalo. Tamigi posteriormente nos hace una reflexión sobre su primer encuentro con las personas de etnia negra. Reflexiona sobre los meses que pasó antes de llegar a Cuba, en Charleston, a donde había huido desde New York, donde decía que ya no quería estar más porque no le alcanzaba el dinero, porque a principios de 1920 habían decretado la ley seca, además, y no podía consumir alcohol, y porque no se sentía cómodo. En busca también del calor, porque no le gustaba el frío, parte al sur con uno de sus compañeros, el danés Tortes Müller, y pasa primero 4 meses en Charleston, que era una de las poblaciones con más personas de etnia negra de todos Estados Unidos. Allí pasa 4 meses, se ve atraído por las personas de color negro, consigue entablar conversación con ellos, empieza a plantearse por qué hay esa segregación racial en Estados Unidos, y posteriormente su amigo se va a Jamaica y él se va hasta Florida. Se separa y en aquel entonces había una colonia japonesa, como también había en México, llamada en ese caso la colonia Yamato. Tamigi conoció al señor Camilla, que regentaba una plantación de tomates en dicha colonia, y le ofrecen el puesto de capataz. Él encantado porque quería conocer a las personas de etnia negra de primera mano, empieza a trabajar. Ahí se hace amigo de varias trabajadoras, una de ellas, llamada Clementina, una cierta noche le invita a adentrarse en el campo de las plantaciones y pasar a donde están los barracones de los trabajadores negros. En aquel entonces, el juntarse con las personas de etnia negra tenía penalización, ¿no? Podía ser arrestado, pero él se arriesga, ¿no? Porque tenía ese interés, allí baila, toma con ellos, platica, y uno de ellos, uno de los mayores, le habla de su sueño, ¿no? De que las personas de las Bahamas sean independientes, ¿no? Ahí parte posteriormente a La Habana, que es donde partidas a México. Esa es una imagen de la colonia Yamato. Esa es una plantación de piña diferente a la de las tomates donde trabajaba Tamigi, pero nos sirve como referencia. Una vez en la Ciudad de México, ya se había recuperado de su enfermedad, abandona la casa de los Martínez Montes de Oca con el sueldo de unos 3 meses, y se dirige hasta Veracruz, al pueblo de Coscomatepec de Bravo, donde uno de los médicos japoneses que le había tratado tenía un consultorio. Al llegar allí, el japonés le cuenta que él trabaja allí de buena fe para ofrecer servicio a la población local y que prácticamente no hay personas con dinero, que la mayoría son población indígena. Y Tamigi, pensando que sea una población con mayor poder adquisitivo, parte un poco al sur de Veracruz y se dirige a Orizaba. Allí en la plaza se da cuenta de que hay una tienda que vende cuadros y piensa que puede ofrecer sus servicios como pintor. Habla con un señor que resulta ser el dueño, que es el señor Delgado. Se ríe de él, dice: aquí no hay nadie que pueda comprar arte, nosotros vendemos imágenes de santos.
y le ofrece que se una a ellos, que tiene un negocio de venta de íconos en pequeños marquitos que imprimían en la Ciudad de México y después vendían en diferentes poblaciones a lo largo de la República, que se una para vender esas imágenes de santo. Tamilly se une a ellos, era un negocio muy lucrativo. Les costaba cada uno de los cuadritos que vendían como 2 pesos y lo vendían a 20. Eran pagos semanales cada una de las personas que los compraba. Entonces el trabajo de Tamilly era visitar a personas que pudieran estar interesadas en comprar las imágenes y ir semanalmente a recoger los pagos. Eh, Eso también lo hace durante varios meses hasta que llegan un día a Texcoco, llegan todos y resulta ser arrestado. Al poco tiempo es liberado. En la misma noche dice, eso no puede ser, no entiendo por qué me han liberado, háblenme con el juez, enseña su pasaporte japonés y sin saber la razón por la que le habían arrestado, seguramente porque hubo un altercado por la noche, le liberan. Es Orizaba donde llegó Tamilly, regresa a la Ciudad de México y ahí los Martínez Montes de Oca le apoyan y le dicen que monte su primera exposición individual. Le dicen que contacte con la Embajada de Japón, pero el secretario que llega le dice que por qué la embajada le va a apoyar si él no es conocido, que por favor, que no vuelva a contactarle. Entonces tiene muy mala experiencia, organiza su primera exposición individual, no va a ningún otro japonés residente en México, eso le duele bastante a Tamilly, pero sí que conoce a artistas mexicanos, los cuales le avisan de que en México tras la revolución no hay ricos que puedan comprar arte, pero que sí hay personas, artistas concienciadas en el mundo y que se unan a ellos como camarada. Ahí es cuando entra finalmente a la Escuela Nacional de Pintura en el convento de Churubusco, dirigida en aquel entonces por el artista Ramón Martínez. Allí estudia solo 3 meses, que es el periodo que registra, porque justo cuando entra la destitución de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública elimina privilegios que tenía al entrar, ¿no? Como le daban alojamiento, le daban los enseres de pintura, los lienzos, y las personas que estaban dentro de la Escuela Nacional de Pintura en el convento de Churubusco se le ocurre la idea de la escuela al aire libre de pintura como modelo educativo, ¿no? Ese es el convento de Churubusco en 1905, como unos 20 años antes de la llegada de Tamilly Kitagawa. Eh, en 1925 empieza el proyecto de la Escuela de Arte de Pintura del Tlalpan. El director Francisco Díaz de León le pide a Tamilly que se una como profesor, donde trabaja por un salario de 3 pesos al día. En esta época empieza ya a ganar reconocimiento. Conoce a Diego Rivera, visita con él el taller del difunto grabador José de Guadalupe Posada. Sus alumnos, porque enseñan a niños, que es el objetivo de la Escuela de Aire Libre de Pintura, las obras de los alumnos de Tamilly reciben atención en Estados Unidos y Europa, y eso trae una atención de pintores como Fujita Suguharu, Henri Matisse o Pablo Picasso. También la obra de Tamilly se empieza a vender a estadounidenses y unos pocos de mexicanos. Y ahora es cuando finalmente la Embajada de Japón también le da reconocimiento a Tamilly. José Juan Tablada Acuña había donado una colección de xilografía japonesa a la Biblioteca Nacional de México y se hace una exposición. A Tamilly le piden que haga las descripciones. La embajada japonesa, porque habían invitado al embajador a dicha exposición, se da cuenta del nombre de un tal Kitagawa y dicen que lo busquen. Van en su búsqueda a la escuela de Tlalpan y le reclaman que por qué no se había registrado. Le habla de su mala experiencia y ya del nuevo embajador se hace amigo. El nuevo embajador, al darse cuenta que Tamilly, que ya tiene 34, 35 años, no está casado, le dice que por qué no se casa. Él le dice que no tiene dinero y que no lo pensaba. Pero al poco tiempo, la esposa del embajador va a la escuela de Tlalpan con 6 japonesas y una de ellas es Tetsuko Ninomiya, que sería la esposa a los 6 meses posteriormente, se convierte en la esposa de Tamilly Kitagawa.
Se enamora tanto que dice que deja su trabajo en la escuela, se va a la Ciudad de México para su romance, y el 17 de noviembre de 1929 registran su enlace matrimonial en la Embajada de Japón en México. Al año tiene una hija. Es una imagen de las escuelas de pintura al aire libre. Esos son varios lienzos de Tamiyi Kitagawa, baño de mujeres y funeral en el cementerio de Tlalpan. Y el último capítulo es su época de director en la Escuela al Aire Libre de Tasco. En 1932, la Secretaría de Educación Pública deja de mostrar interés por el proyecto y decide cerrar todas las escuelas. Sin embargo, solo una de ellas queda abierta, que es la de Tasco. Anteriormente se encargaba la estadounidense Elsa Rogo, quien cede su puesto a Tamiyi y su salario se incrementa a 10 pesos por día. En un inicio, los estudiantes que tiene Tamiyi son 105 estudiantes, pero finalmente se quedan 25 estudiantes, casi todos varones de 10 a 15 años. De entre ellos se han formado trabajadores como Amador Lugo, Delfino García y Manuel Echauri, que hoy día siguen su obra en museos como el Munal o en la colección del propio Imbal. En este periodo también recibe la casa de Kitagawa también recibe visitas de pintores japoneses como Suguharu Fujita, Yasuo Kuniyoshi, así de artistas mexicanos como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. También en su capítulo critica ampliamente la llegada de turistas estadounidenses, la pérdida de la esencia de los pueblos indígenas, el auge del mercantilismo y el engaño de los extranjeros a la población indígena. Critica también las explotaciones petrolíferas y las explotaciones de las minas de plata. Finalmente, para terminar sus 15 años de juventud, en el verano de 1936, Tamiyi Kitagawa clausura la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tasco. Su hija había obtenido la beca Guggenheim en un proyecto de comparación de arte infantil japonés-estadounidense. Ahí también parece que intervino Suguharu Fujita, que a su regreso a Japón se había llevado obras de los alumnos de Tamiyi Kitagawa. En 1936, Tamiyi regresa con su esposa e hija a Japón, residen en Seto Aichi y entra a formar parte del grupo de pintura Nikkakai gracias a la recomendación de Suguharu Fujita. Ese es su lienzo denominado Fiesa en Tasco. Esos son trabados de su alumno Delfino García que fueron expuestos y comercializados en Japón en el año 1980 por Nichido Garó, la Galería Nichido Garó, en una exposición conjunta, Tamiyi Kitagawa, Delfino García, Manuel Echauri, Amador Lugo. Ese mismo zorro creo que está en la colección del Munal. Y de lienzos, el año pasado tuve la oportunidad de visitar al maestro Shinsaburo Takeda, que según él es hijo de Tamiyi Kitagawa, y con gran orgullo, como parte de su colección, me mostró este lienzo de Delfino García a la edad de 16 años, de 1933. También, por último, para terminar, quiero terminar con esa obra de Tamiyi Kitagawa, mujer mexicana, un trabajo, y ese Watch de Delfino García de 1938, ambas con el mismo modelo. Creo que llego al tiempo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario o colaboración o cualquier tipo de contacto, ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que además también agradecerles a las ponentes y al ponente que han sido muy puntuales con su tiempo. Entonces, sí vamos a tener un poco de espacio para 3 preguntas, si es que hubiera, no sé si en las redes sociales o aquí adelante, por favor. Sí. Felicidades a las 3, a los ponentes y al ponente. Quería saber si sabes del proyecto de Sebastián de Acaso, que es al revés de Osaka, que es una repetición porque él le da a los pintores, les da lienzos de 6x8
para que los pinten y les da 60,000 pesos y les muerde 20 para venderles el lienzo. Así es Sebastián, ¿no? Siempre hace negocio. Pero es interesante que sepas que le llamó el proyecto Acaso, rememorando a Osaka. Eso es un dato para que lo tomes en cuenta. Muchas gracias. Sí, yo venía pensando en 1970, este proyecto de Gamboa, ¿no? Esta idea de que los artistas colaboraran, y luego unos pocos años después el proyecto, por ejemplo, en términos de escultura, el del espacio escultórico, ¿no? Esta idea de que también los artistas colaboraran y construyeran una pieza monumental, colectiva. O sea, había como muchos esfuerzos institucionales para construir. Sí, claro. Pues a ver, estamos. Por favor, adelante. Se creían geniales, entonces dijeron que nos graben nuestras discusiones geniales y a gran altura. Empezaron las discusiones, se mentaba la madre. Bueno, fue tal que tuvieron que correr al fotógrafo que los estaba filmando. Y nunca se pusieron de acuerdo. En realidad, el espacio escultórico es la obra de un autor, que es Ursúa. ¿Por qué? Porque fue el único, dijeron, se pelearon tanto que pues cada quien que haga su maqueta, pinches güeyes. Y el único que la hizo primero fue Ursúa, y llegó la Pantera Rosa, que así le decían al rector, que era terrible. Y entonces la vio y todos se hicieron los güeyes y dijeron, bueno, tenemos esta, pero no es la definitiva, a mí me gusta y esta se hace. Y así fue que se hizo. Entonces, pero queremos hacer esculturas particulares nosotros. Entonces, por eso hicieron la maqueta de Ursúa más las esculturas de todos individualmente. O sea que el arte colectivo entre genios pues está difícil. Sí, coincido en que la maqueta es de Ursúa. Este año ganó un premio el espacio escultórico y sacaron un libro italiano donde está la versión de Ursúa sobre esas discusiones, sobre la entrega de la maqueta. Y sí creo que, bueno, incorpora ideas de los otros, pero sí, la idea de cómo lo construyó, pues sí es un original. Pero está esa idea institucional, sí. Ajá. Acá tenemos otra pregunta, por favor. Pues más que nada, felicidades a las ponentes y al ponente que está en transmisión en internet. Y yo no me quiero quedar con la duda, bueno, si es que hay respuesta, ¿cuál es el motivo que se puede saber que el próximo año no van a participar en México? Porque se me hace increíble que no quieran, ¿no? Gracias. A ver si aparece aquí, déjame ver si la puedo conectar. Si quieren pasar otra pregunta. Para ver. Sí. Bueno, el argumento es que se estaban atrasando mucho. O sea, digamos, los países mandan su proyecto y se tiene que construir. Los arquitectos japoneses son quienes están construyendo. Igual pasó en el 70, ¿no? Tú mandas tu proyecto y hay una organización a cargo de la construcción. Entonces hay unas imágenes muy interesantes que eran las que no pude, o sea, no encontré, o no sé, no aparecieron. Pero el argumento, México y Estonia decidieron retirarse porque argumentaban en noviembre del 2023 que Japón iba muy atrasado. Bueno, sí, también estos aspectos que de pronto pues tienen que ver con más cuestiones políticas, ¿no? Que puede parecer que tal vez también de parte de México igual no se había preparado también un comité, ¿no? Que pudiera decidir quiénes podrían ser los artistas que iban a participar. Sí, no tengo más información. Me encontré la noticia en Forbes y México y Estonia dicen en noviembre del 2023 que Japón va muy atrasado en la construcción de los pabellones. O sea, nos pusimos muy intensos y Japón está muy atrasado. Y es en enero de 2025 y pues al parecer todo sí va a suceder, pues sí van a llegar al deadline. Y bueno, última pregunta, muy concreta, por favor, porque ya tenemos poco tiempo. Gracias por las presentaciones. Sí, de hecho sí va retrasado la construcción de Osaka, es un escándalo en Japón. Ya están alcanzando tiempo. Carlos, que está allá, tal vez pueda contarnos un poco más. Pero bueno, pregunta súper concreta. Victoria, ¿tú crees que haber quitado la sala Ainu es un reflejo de
la política japonesa hacia los Ainu, o es pura casualidad porque aquí tal vez no se conozca tanto el conflicto que hay entre, digamos, Japón y los Ainu? Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que es algo que yo también me lo he preguntado a lo largo de la tesis de maestría y tuve la oportunidad de preguntárselo a la curadora, a Silvia Seligson, la cual ella me ha dicho que no, que principalmente el desmontaje de la sala Ainu se debió a una reconfiguración de las salas del museo. Además también hablé con gente del archivo histórico del museo que me han dicho que bueno, su interés siempre fue volver a exhibir objetos de la cultura Ainu, que eso también se está planteando actualmente y que con respecto a la embajada, o sea, sí hubo una negociación en 1988. Como decía en la ponencia, es notable que, por ejemplo, en el proyecto curadorial, en el guión, la maestra Seligson plantea en un momento hablar de la situación de las mujeres, de los campesinos, el periodo de la posguerra, y eso es algo que claramente en la sala no apareció, en la sala Japón. Por lo tanto, puede ser que haya habido desde la Embajada de Japón una, digamos, no sé si directamente invisibilización de la cultura Ainu, pero sí tratar de no meterse en asuntos que pueden ser complejos, que pueden generar debates hacia la historia de Japón, y esto también lo sabemos porque la cultura Ainu, el pueblo Ainu, fue reconocido como pueblo originario en Japón en los últimos años. Entonces eso también da para pensar, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Carlos, muchas gracias también por este recorrido a través de la vida de Tamiji Kitagawa. Como saben, también al principio de este coloquio se presentó igualmente un trabajo sobre Tamiji, es más enfocado como en la parte mural. Tal vez ahí podrían haber algunas conexiones, ¿no?, con el análisis que se puede realizar de su obra, de la maestra Laura González Matute. Y bueno, nada más también para finalizar igual, Victoria, a veces también dentro de los propios museos y estas políticas de conservación, y pensando que el Museo Nacional de las Culturas es un museo muy grande, hay pues también la falta de espacio para poner, pues colocar, más bien realizar nuevas propuestas, ¿no?, que revisen de manera pues mucho más detallada los discursos que pueden presentarse sobre estas representaciones. Pues yo nada más agradecer también aquí al CENAR del Canal 23 por esta transmisión, y pues muchas gracias por su presencia y participación en esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.
Gobierno de México.